También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En la introducción veremos que el estudio de esta semana repasa los acontecimientos del ministerio de Jesús presentados en los capítulos 2 y 3. La obra de Jesús se centra en la restauración de las personas mediante el Evangelio. Sin embargo, el ministerio y el mensaje de Jesús no fueron siempre bien recibidos por ciertas personas que ejercían gran influencia en la sociedad de la época. En primer lugar, consideraremos que Jesús enseñó en la sinagoga en varias oportunidades, pero no se limitó a ese ámbito durante su ministerio. A diferencia de los maestros de su tiempo, Jesús era un maestro itinerante y enseñaba a veces en zonas cercanas al mar de Galilea, en la ladera de una montaña, en los sembrados, o sea, su ministerio es tanto urbano como rural. Él busca a las personas donde ellas están. Por otro lado, debemos reconocer que había grupos polémicos y hostiles que ocupaban cargos político-religiosos y eran los escribas, Marcos 2, 6 y 16, Marcos 3, 22, los fariseos, Marcos 2, 24, 3, 6, y los herodianos, Marcos 3, 6. Para entender a estos grupos polémicos y hostiles, es necesario remontarnos a la época posterior al exilio babilónico, 70 años después de la deportación a Babilonia, cuando se hace realidad el regreso del pueblo hebreo con su libertad política y religiosa. Nehemías organiza junto con Esdras la reconstrucción del país en torno a la práctica rigurosa de la ley y la salvaguardia de la identidad nacional. La preocupación por conservar la pureza religiosa y de sangre, las prevenciones frente a todo lo extranjero, la prohibición de matrimonios mixtos, refuerza la observancia estricta de la Torá, contemplada como una mezcla de código civil y derecho canónico. Al fomentar el espíritu de gueto en medio de un mundo pagano y desaparecida la realeza, la comunidad se considera regida por la Torá, la ley, y por un sacerdocio que basa en ella su propia autoridad. A partir de este tiempo, y sobre todo después de la helenización, impulsada por Antíoco Epifanes, se instaura el culto de la ley. Cada judío debía producir él personalmente una copia de la Torá. La Torá preside el universo israelita, de modo tan palpable que no hay nada que escape a su presencia. La mesusa es un pequeño pergamino donde están escritos dos pasajes claves del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 4 al 8 y 11, 13 al 21, y que se colocaba en los portales, en los frontales de la casa. Las filacterias colocadas en la frente y en el brazo izquierdo del creyente tienen también extractos de la ley. Al comenzar el día se recita la Shema, Deuteronomio 6, 4 al 8, y se termina con ella. Para ello, el estudio de la ley es el antídoto contra el mal. Sin embargo, la historia ha confirmado las polémicas y las rupturas que se produjeron en el judaísmo por la distinta comprensión de la ley en las facciones de los fariseos, saduceos, celotes y esenios. En el tiempo de Jesús, Marcos menciona a los grupos hostiles y enemigos de Jesús,
como los escribas, los fariseos y los herodianos. Entonces, vamos a ver que los escribas en Marcos 2, 6 y 16 y 3, 22, llamados también escritores o intérpretes de la ley y maestros de la ley, su tarea consistía en estudiar e interpretar las leyes civiles y religiosas y aplicarlas a los detalles de la vida diaria. Sus dictámenes tenían mucha importancia y se convertían en la base de futuras interpretaciones. Ese conjunto de decisiones e interpretaciones constituía la tradición, contra la cual Jesús se pronunció con tanta frecuencia y la que lo acusaban de haber violado. Algunos escribas fueron grandes maestros entre los judíos y en los días de Jesús eran más influyentes que cualquier otro grupo de dirigentes. Muchos de ellos eran miembros del Sanedrín. La mayoría de ellos tenía un profundo prejuicio contra Jesús. Los fariseos, en la época de la conquista del cercano Oriente por Alejandro Magno, surgió un movimiento conservador cuyos miembros tomaron el nombre de Hasidim, que significa los puros o santos. Los fariseos, cuyo nombre significa separatistas, se originaron con los Hasidim y aparecieron por primera vez como un partido político alrededor del año 120 a.C. Eran el partido mayoritario, popular y ortodoxo. Su programa consistía en adherirse rígidamente a la ley y a la multitud de interpretaciones tradicionales que surgieron en ese tiempo, la tradición. Se oponían a la unión del liderazgo político y religioso. Querían liberar a la religión del tutelaje del Estado. Sin embargo, esto resultaba difícil, por lo cual la mayoría de los fariseos se convertían en partidarios de cualquier caudillo que sostuviera sus puntos de vista. Como muchos de ellos eran escribas, se constituían en los guías espirituales del pueblo. Mantenían viva la esperanza mesiánica, pero creían en un Mesías político que gobernaría el mundo y las palabras legalismo, nacionalismo y mesianismo describían muy bien la filosofía y los propósitos de los fariseos. Los herodianos eran los partidarios de Herodes, que solo se interesaban en la política. Según parece, eran galileos que deseaban que los descendientes de la casa de Herodes gobernaran en Palestina en vez de los extranjeros. A pesar de que normalmente los fariseos aborrecían a Herodes y a todo lo relacionado con él, ahora buscaban ayuda para encontrar un medio de silenciar a Jesús. Formaban un partido político que apoyaba a Herodes Antipas y colaboraban con el gobierno romano, pero estuvieron unidos con los fariseos en contra de Juan el Bautista y de Jesús. Veamos ahora el segundo punto, que son los temas controvertidos. Primero, la autoridad de Jesús para perdonar pecados, en Marcos 2, 1 al 12. Jesús había vuelto recientemente de su primer viaje por los pueblos y las aldeas de Galilea y se encontraba nuevamente en la casa de Pedro en Capernaum. Rápidamente se corrió la voz de que él estaba en casa, e inmediatamente se juntaron grandes multitudes en la casa de Pedro y en su exterior. Alrededor de Jesús, quien estaba enseñando, se sentaban los discípulos, y más atrás los fariseos y los escribas, que estaban allí cumpliendo la tarea de espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea,
pero los fariseos y los doctores de la ley no lo discernían. Por fuera del círculo de estos altivos oficiales se hallaba la multitud heterogénea, ansiosos, reverentes, curiosos e incrédulos. El paralítico, que vivía también en Capernaum, había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era el resultado de una larga vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Los fariseos lo habían declarado incurable y lo abandonaron a la ira de Dios. Se hallaba completamente desamparado y sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús y de que aún leprosos habían sido limpiados, y los amigos lo animaron a creer que él también podría ser curado si lo podían llevar a Jesús. Sin embargo, no anhelaba tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. 4 amigos se compadecieron de él y viéndole enfrentar cada día los sufrimientos y acercarse a la muerte, se apresuraron a llevarlo en su camilla hasta Jesús, y con gusto ellos lo hicieron. Pero era tan densa la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa de Pedro, que era imposible llegar hasta él. Al no poder abrirse paso, el enfermo sintió una angustia indecible. ¿Cómo podría abandonar su esperanza? Y les dijo a sus amigos que lo hicieran entrar por el techo. Así lo hicieron subiendo por una escalera posterior y abriendo un boquete en el techo, sacando las tejas y rompiendo las vigas, lo bajaron a los pies de Jesús. Al ver la fe de ellos, el enfermo y los 4 amigos que habían llegado al punto de abrir un hueco en el techo, lo cual hablaba de su urgente sentido de necesidad y de su fe de que solo Jesús podía satisfacerles. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido, los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendió todo. Él había atraído a sí este espíritu perplejo y combatido por la duda. Cuando se arrepintió de sus pecados, creyó en el poder de Jesús para sanarlo. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: «Confía, hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón reposó en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. No presentó otro pedido y permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. Los escribas y los doctores de la ley, que eran espías, ya habían conceptuado como blasfemia una declaración de Jesús anterior que figura en Juan 5:18, que es: «Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios». Esto fue anteriormente a la curación del paralítico, que se hizo el hueco en la casa de Pedro, sino que ocurrió en la ocasión de la curación de otro paralítico en el estanque de Betesda en Jerusalén. Pensaban que habían
sorprendido a Jesús en el acto de blasfemar, ya que consideraban que al perdonar los pecados del paralítico, Jesús, un simple hombre, según suponían ellos, había usurpado las prerrogativas de la deidad. El castigo levítico para la blasfemia era la pena de muerte o apedreamiento, aunque los judíos no estaban en libertad para llevar a cabo esa ejecución. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice Marcos 2:7. En rigor de verdad, los escribas tenían razón, porque el Antiguo Testamento claramente indicaba que Dios es aquel que perdona pecados. Isaías 43:25, Jeremías 31:24. Pero su error era no haber reconocido que el hombre que estaba ante ellos era Dios. Habiendo leído sus pensamientos y cavilaciones de estos fariseos, era evidente que los escribas estaban pensando esto: es fácil decir que los pecados de un hombre están perdonados, pero nadie puede decir que sí lo están en realidad. Jesús aceptó el desafío tácito y les preguntó: ¿qué es más fácil, perdonar los pecados de un hombre o sanarlo de su parálisis? La respuesta era obvia, y agregó: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2, 10 y 11. El título Hijo del Hombre revela la gran verdad que la deidad se identificó con la humanidad para que ésta pudiera otra vez transformarse en la imagen de la divinidad. Potestad o autoridad, poder, potencia, fuerza. Para realizar un milagro se necesita poder, pero para perdonar pecados se necesita autoridad. En el caso del paralítico, la curación del alma debía preceder a la curación del cuerpo, por lo cual Cristo le proporcionó primero un corazón nuevo antes de darle un cuerpo nuevo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate. El doliente respondió inmediatamente. Se levantó, recogió su lecho y se retiró a su casa, una evidencia de la gran transformación que había ocurrido en él. La multitud de testigos, asombrados y atónitos, exclamaron: jamás hemos visto una cosa así. El que vino a Jesús con un profundo sentido de necesidad y arrepentimiento se fue lleno de gozo triunfante, mientras que los que habían venido llenos de engreimientos, que los habían llenado de orgullo y maldad, se fueron mudos de asombro y abrumados por su derrota. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos, pero ni aun así cambiaron su manera de pensar acerca de Jesús. El segundo puesto que fue cuestionado por los fariseos fue la cuestión del ayuno. Marcos 2, 13 al 22. En un breve viaje por las proximidades de Capernaum, después de la curación del paralítico, y en esa ocasión vio a un hombre llamado Leví Mateo. Era hijo de Alfeo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos, es decir, la oficina de impuestos, que sin duda estaba a orillas del mar de Galilea, y posiblemente era una oficina en la cual los agentes de Herodes Antipas cobraban impuestos a las caravanas y a los viajeros que pasaban por el camino principal de Damasco
y el oriente a Tolemaida sobre el Mediterráneo o al mar de Galilea, procedentes del territorio de Herodes Felipe. Para los judíos era deshonroso ser cobrador de impuestos, pues no solo eran instrumentos de la opresión romana, sino que además eran extorsionadores que actuaban por su propia cuenta, usando su poder oficial para oprimir y defraudar a la gente. Por esto eran aborrecidos y despreciados por todos como parias sociales y religiosos. Cristo, sin embargo, se dirigió a uno de estos publicanos tan despreciados y le dijo simplemente: sígueme, que era la invitación al discipulado que él siempre usaba. En un instante se vio puesto en una gran disyuntiva. Tenía que hacer la decisión de su vida y estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Esto presuponía que Mateo ya conocía al Maestro y había habido en su corazón un anhelo de seguirle. Pero conociendo la actitud de los rabinos hacia los cobradores de impuestos, no se le ocurría que un gran rabino como Jesús condescendería a aceptarlo como uno de los discípulos. Totalmente sorprendido por la invitación, dejó todo para seguir a Jesús, abandonando una ocupación lucrativa para servir a un rabí sin pago alguno. El llamamiento de Mateo a ser un discípulo de Cristo excitó gran indignación. Era considerado una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Pero entre los publicanos, compañeros de Mateo, se creó un extenso interés. Sus corazones fueron atraídos hacia el Maestro Divino. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús a sus antiguos compañeros. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y sus parientes y amigos vinculados, que eran los publicanos y muchos otros de reputación dudosa. El agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la invitación a pesar de saber que esto ofendería al partido farisaico y lo comprometía a ojos del pueblo. Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Lo único que lo movía era ver un alma sediento del agua de la vida. Jesús se sentó como huésped honrado a la mesa de los publicanos y por medio de su simpatía y amabilidad social demostró que reconocía la dignidad de la humanidad. Muchos fueron impresionados por su enseñanza, aunque no lo reconocieron hasta después de su muerte, resurrección y ascensión. Y algunos de los 3,000 que se convirtieron en Pentecostés eran los publicanos que se convirtieron entonces en mensajeros del Evangelio. Mateo mismo, el publicano despreciado, llegó a ser uno de los evangelistas más consagrados. Cuando los rabinos se enteraron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad para acusarlo, pero lo hicieron despertando los prejuicios de sus discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Preguntaron los rabinos envidiosos. Marcos 2:16. Pero para Jesús mismo, pero fue Jesús mismo el que replicó: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Así les demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu.
Los fariseos fueron silenciados por el momento, pero se tornaron más resueltos en su enemistad y buscaron a los discípulos de Juan, a los que antes habían despreciado, y les dijeron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones y pusieron en contraste la austera piedad de Juan el Bautista con la conducta de Jesús en banquetear con publicanos y pecadores. Los discípulos de Juan se sintieron entonces en gran aflicción. Su amado maestro estaba en la cárcel y ellos pasaban los días lamentándose. Jesús no hacía ningún esfuerzo para librar a Juan y hasta parecía desacreditar su enseñanza. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿por qué Jesús y sus discípulos tenían una conducta tan diferente? El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito, y en los más estrictos se encontraba que ayunaban 2 días por semana, generalmente los lunes y los jueves. Los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando cuando vinieron a Jesús con la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Jesús fue de tierna consideración. No trató de corregir su concepto erróneo acerca del ayuno, sino solo con respecto a su propia misión, y lo hizo empleando la misma figura que el Bautista había usado hablando de Jesús. Juan había dicho: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Juan 3:29. Jesús les dijo, recordando las palabras de Juan: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Marcos 2, 19 y 20. El príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Por lo tanto, había gozo para los pobres, los ricos, los ignorantes, los sabios. Juan el Bautista se había regocijado de contemplar al Salvador. ¿Qué ocasión de regocijo tenían los discípulos de Jesús con su privilegio de caminar y hablar con la majestad del cielo? No era para ellos tiempo de llorar y ayunar. Debían abrir su corazón para recibir la luz de su gloria, para poder derramar luz sobre los que moraban en tinieblas y sombra de muerte. Pero Jesús predica un día en que el novio les sería quitado en la ocasión de la crucifixión. Entonces tendrían tiempo de sobra para ayunar. Jesús continúa su enseñanza comparándola a la enseñanza de los fariseos con la necedad de intentar remendar el viejo manto del judaísmo con el tejido nuevo de las enseñanzas de Jesús. El judaísmo ha llegado a ser un manto gastado, inútil y a punto de ser descartado. Era solo un sistema de formas. Las revolucionarias enseñanzas de Jesús no podían ser reconciliadas con los dogmas del judaísmo, tratando de forzar al cristianismo dentro de las formas muertas del judaísmo y adaptarse a él. El tercer punto sobre el cual había controversias entre Jesús y estos
dirigentes judíos es que el Señor era el Señor del sábado. Marcos 2, 23 y 24. Un sábado, probablemente a fines de la primavera del año 29 después de Cristo, los discípulos caminaban por una senda que cruzaba los campos sembrados de cereales y comenzaron a cortar espigas, casi con seguridad de trigo o de cebada. Las restregaron con sus manos para quitarles la cáscara. Los fariseos, en un cuarto encuentro con Cristo y sus discípulos durante el ministerio en Galilea, les reprochan el hacer en un día de reposo lo que según ellos no se podía hacer. No el hecho en sí mismo, ya que la ley del Antiguo Testamento específicamente disponía que un hambriento podía comer de la fruta o de las espigas de un campo mientras pasaba por él. Deuteronomio 23, 24 y 25. Lo que ellos reprochaban es que lo hicieran en sábado. El hecho de que Cristo aprobara lo que hicieron sus discípulos y sus propios actos de curación en sábado son usados por algunos intérpretes modernos como una prueba de que Jesús no observaba personalmente ni enseñaba a sus discípulos a que observaran las leyes y los reglamentos del Antiguo Testamento concernientes a la observancia del sábado. La realidad es que Jesús personalmente respetaba los requerimientos de la ley de Moisés y del Decálogo en todo sentido y enseñaba a sus seguidores que hicieran lo mismo. Sin embargo, durante todo su ministerio terrenal, Cristo estuvo en conflicto con los dirigentes judíos con respecto a la validez de las leyes y las tradiciones hechas por los hombres, no de la Torá, sino de los rabinos, que muchos habían llegado a considerar aún como más esenciales para la piedad que las leyes de Moisés y que el Decálogo. Los rabinos enseñaban rigurosamente que la salvación debía obtenerse mediante la observancia estricta de todas estas reglas. Era un sistema de justificación por las obras. La Mishnah catalogaba 39 principales clases de trabajos que se prohibían en sábado. Las primeras 11 eran las etapas previas en la producción y preparación de pan, como la siembra, la arada, la siega, etc. Las 12 siguientes tenían que ver con la preparación de los vestidos, desde la esquila de la oveja hasta la confección de las mismas. Luego, 7 más eran la preparación de un venado como alimento o para usar el cuero, y los restantes párrafos atañen a escribir, construir, encender y extinguir fuego y el transporte de cosas de un lugar a otro. Además de estos requerimientos principales, había otras innumerables disposiciones para la observancia del sábado, de las cuales la más conocida es la llamada jornada de un día sábado, de 2000 codos, aproximadamente unos 900 metros. El mirarse en un espejo fijado a la pared, o aún el encender una lámpara, pero permitía que se contratara a un sirviente gentil para que encendiera la lámpara o un fuego. No era lícito escupir en tierra porque equivalía a regar la hierba, o llevar un pañuelo a menos que estuviera cosido a la ropa. Estas eran las cargas pesadas y difíciles de llevar que Jesús menciona en Mateo 23:4 y que se ponían sobre los judíos piadosos en los días de Cristo. El sábado era tergiversado de su propósito original de dar tiempo al hombre para conocer a su Hacedor y de meditar en su amor y su bondad. Se convirtió en un recordativo del carácter egoísta y arbitrario de los fariseos y los escribas que presentaban a Dios como un tirano. La verdadera observancia del sábado consiste en hacer
todo aquello que nos acerque más a Dios, nos ayude a entender mejor su voluntad para con nosotros y la forma en que nos trata, y nos induzca a cooperar con Él en nuestra vida y contribuir para la felicidad y bienestar de otros. Isaías 58:13. El sábado fue ordenado y designado por Dios para el bienestar de la humanidad. Finalmente Jesús concluye en Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. O sea, tiene el derecho de determinar lo que es apropiado para ese día. Ni los fariseos ni la iglesia tienen el derecho de recargar el sábado con restricciones opresivas o tratar de transferir su santidad a otro día. Primero, la necesidad humana es más importante que los requerimientos rituales o las tradiciones humanas. Segundo, el trabajo que se realiza en relación con el servicio del templo estaba permitido. Y tercero, Cristo es mayor que el templo y que el sábado. Aparece otra controversia con respecto al sábado en relación con la curación de un hombre que tenía la mano seca, es decir, paralizada, en Marcos 3:1-6. La parálisis se debía a un accidente o a los resultados de una enfermedad y no a un defecto congénito. Los fariseos en la sinagoga acechaban a Jesús para ver qué hacía al respecto. Jesús les dirigió a todos los que estaban en la sinagoga una punzante pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Le siguió un hosco silencio. Habían descubierto los fariseos que nada ganaban desafiándolo públicamente, pues Jesús siempre tenía éxito en volver contra ellos sus propios argumentos en una forma que revelaba la verdad y ponía de manifiesto ante la gente que la posición rabínica era insostenible. Mirándolos con enojo, no contra los pecadores, sino contra el pecado, contra el mal por ser mal, entristecido porque los dirigentes judíos usaban de su elevada investidura y de sus cargos para desfigurar el carácter y los requerimientos de Dios, le dijo al hombre que tenía la mano seca: «Extiende tu mano». Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Los fariseos se retiraron inmediatamente de la sinagoga y procuraron destruirle aliándose con los herodianos. La vida de este hombre no estaba en peligro y su curación podía postergarse hasta después del sábado. Según el punto de vista de Jesús, no aprovechar la oportunidad de aliviar al que sufre equivalía a hacer lo malo. No salvar una vida sería quitarla. No hacer lo que mejorara la vida sería disminuirla. Cuarto, el pecado imperdonable. Marcos 3:20-35. Este día es llamado también el día del ajetreo, uno de esos días en los que Jesús apenas tuvo tiempo para comer o descansar. Sucedió en la última parte del año 29 después de Cristo. En primer lugar, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, tras lo cual la gente atónita se preguntaba si sería aquel hijo de David, de la profecía. Mas los fariseos, al oírlo, aunque no podían negar el milagro realizado, lo acusaron de hacer sus milagros por el poder del príncipe de los demonios, Jesús era aliado del demonio. Jesús entonces presentó un argumento incontestable. Todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer y será asolado. Con esto Jesús demostró cuán absurdo era el argumento de los fariseos, de tal manera que todos pudieron comprenderlo.
Después de haber mostrado lo absurdo del argumento farisaico, Cristo les presentó un dilema. ¿Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Había en el tiempo de Jesús muchos judíos y fariseos que practicaban el exorcismo de los demonios. No podían responder a esta pregunta sin condenarse a sí mismos. Y por tercer argumento, Jesús presentó la parábola del hombre fuerte que guarda sus bienes armado hasta los dientes, que es Satanás, y de uno que entra a saquear sus bienes, es decir, los seres humanos sometidos a él, encarcelados en la cárcel del pecado y de la muerte. El que ata al hombre fuerte debe ser necesariamente más fuerte que él. Dios es más fuerte que Satanás. Por tanto, es el dedo de Dios el que está actuando por medio de Jesús. Los milagros de Cristo no dan testimonio de una alianza con Satanás, sino que estaba en guerra contra él. Y finalmente Jesús hace una terrible afirmación: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Un grupo de fariseos había atribuido al diablo el poder del Espíritu Santo, sabiendo plenamente que su acusación era falsa. Este deliberado rechazo de la luz los estaba llevando paso a paso a blasfemar contra el Espíritu. Esta fue la culminación de un largo proceso de rechazo de las evidencias cada vez más claras de que Jesús era divino, y llegaron a afirmar abiertamente que Jesús estaba endemoniado y que trabajaba en colaboración con Satanás como uno de sus cómplices. Este pecado imperdonable lleva a la cauterización de la conciencia por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo en la mente, y por eso se torna imperdonable. Este pecado no les será perdonado ni en este siglo ni en la vida futura, afirmó Jesús. Ahora, ¿quiénes son mis hermanos? Los hijos de José, hermanastros de Jesús, distaban mucho de simpatizar con su obra. Los informes que llegaban a ellos de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. Oían que apenas dormía o comía y que grandes muchedumbres le rodeaban. Creían que su trabajo incesante lo estaba agotando. No podían explicarse su actitud hacia los fariseos y hasta creían que se estaba volviendo loco. Se sentían avergonzados por el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Llegaron a la conclusión de que debían persuadirlo y obligarlo a dejar de trabajar así. Por eso indujeron a María, su madre, a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podría persuadirle a ser más prudente. Y fueron a donde estaba predicando Jesús. Sus discípulos le trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban fuera y deseaban verlo. Pero Jesús, sabiendo lo que sentían ellos en su corazón, respondió al mensajero: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los discípulos, no solo los 12, sino muchos otros, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Mateo 12, 47 al 50. Es evidente que Jesús sentía un cariño especial por su madre y aún por sus hermanastros, pero lo que quiso decir aquí fue que aún los que le eran más queridos
no tenían el derecho de interferir con su obra ni de decirle cómo debía realizarla. Conclusión: cuando por la pobreza un hebreo quedaba obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirlo a él y a su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y a nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era el pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, Jesús se hizo pariente nuestro, más cercanos que el padre, la madre, el hermano, el amigo, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías 43, 1 y 4.